buenas noches ya. Gracias a la Fundación por estos espacios en los que podemos compartir objetivos y temas comunes para toda la región. Yo llevo 10 o 12 años trabajando en temas de prevención de violencia a través de arte y cultura, y a través de eso pues surgen una serie de inquietudes para conocer cuáles son las dinámicas que impulsan a las poblaciones, en este caso juveniles con las que nosotros trabajamos, a incorporarse en este tipo de actividades delictivas. Como resultado de eso hemos hecho una serie de investigaciones. La que vamos a presentar ahora es la investigación que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el renteo, que muy bien lo ha expuesto Anet. Se ha vuelto una cultura y la ha definido perfectamente, ¿verdad? Una cultura en donde si no pagas entonces no te hacemos daño. Bueno, lo que primero aparece acá son como las categorías a partir de las cuales nosotros enmarcamos lo que vamos a llamar el renteo, ¿verdad? Que básicamente lo que nosotros sabemos es la amenaza o una acción coercitiva de intimidación, y precisamente es destrucción de los bienes económicos o la directa amenaza de muerte a las familias que no pagan la renta. Suponen un apoderamiento ilegal de los bienes de otros con ánimo de lucro. El efecto exitoso del mismo está vinculado con la información del victimario respecto de la víctima y de sus emociones, como vamos a ver al final de la investigación. Lo que vamos a presentar es un resumen exploratorio en el cual se entrevistaron 14 personas elegidas por su afirmación de participar voluntariamente en el estudio de un grupo de 50 personas que manifestaron haber sido víctimas del renteo de un grupo de 200 personas que fueron elegidas. De estas 200 personas, 100 manifestaron haber sido víctimas, ¿verdad?, o de renteo, o conocer, tener familiares cercanos que habían sido víctimas, y las otras 100 manifestaron que solo conocían el hecho por la televisión. Lo interesante es que de las 100 personas que solo conocían el hecho de la televisión eran personas de poder adquisitivo un poco superior, en clase media alta hacia arriba, y las 100 que habían sido víctimas pues pertenecían de clase media baja, de un ingreso entre $400 y $1,000 mensuales. Al final, las 14 personas entrevistadas demostraron pues que son las personas más vulnerables las que en nuestro país, en El Salvador, están siendo víctimas de renteo. Lo interesante es que el renteo de El Salvador como delito comienza a manifestarse a partir del 2000, pero es hasta el 2006, en mayo de 2006, que el Estado lo identifica como un delito importante. Para entonces ya la situación había alcanzado una escalada sumamente preocupante. Se habían tenido denuncias de 3.578 casos en la Fiscalía para allá para el 2007. Y eso que vamos a ver que en los casos de denuncia son muy escasos, la mayoría de las personas no pone la denuncia. Desde el 2006 a abril de 2011 se habían recibido ya 16.765 casos de denuncia. Se descubre que además cuando se comienza ya a tratar como delito, se descubre que inmediatamente los involucrados comienzan a cambiar las tácticas y participan nuevos grupos como recaderos o recolectores. Ellos tienen una serie de categorías para nombrar a las personas según la función que desempeñan dentro de esta estructura. Le llaman cepillos, gritones, voceros, recaderos, ¿verdad? Y cada uno tiene pues una función a desempeñar. Y se notó que empezaron a usar niños, que ahora en la mayor parte de los casos lo que se está usando son niños, mujeres jóvenes, ya sea embarazadas o que portan bebés, ¿verdad? Eso les da protección, y que aceptan, además también empezaron a aceptar pago en especies. En muchos de los casos el renteo se efectúa en comunidades pequeñas, donde la gente no puede abandonar los lugares, y las personas que no pueden entregar efectivo, entonces entregan, incluso dicen gallina, huevos, este tipo de cosas. En 2008 la PNC, la Policía Nacional Civil, reportaba una baja de la extorsión y en general del delito. Hubo una baja en ese periodo, que tampoco hay un estudio de la causa que generaron esa disminución en todo el tipo de delito. Posteriormente se descubre una nueva forma de extorsión que es binacional: envío de dinero de Estados Unidos a El Salvador y extorsiones desde Estados Unidos vía telefónica. Le llaman a las parientes y le dicen: le tengo aquí a su tío, a su hermano, a su abuelo, ¿verdad? Entrégueme tal cantidad de dinero, le dan un número de banco, las personas entonces depositan el dinero, y bueno, eso es algo que comienza a partir de ahí, del 2009, 2010, esta nueva forma de extorsión.
Con la tregua en el 2012 realmente se vio un incremento de la extorsión. Irónicamente bajan los homicidios, que era lo que se había pactado en la tregua, pero se incrementa la extorsión. En este año, en abril del 2013, se hace una entrevista a uno de los líderes de las pandillas de la MS, una de las pandillas más fuertes, que fue declarada ya por Estados Unidos como un problema transnacional, de delincuencia transnacional, y el entrevistado con el tema de la tregua le reclaman, lo entrevistan los medios de comunicación. Él es conocido como el viejo Lin, y entonces le dicen que por qué no disminuyen la renta, y lo que él contesta es que la gente en El Salvador tiene que entender que ellos tienen que ganarse la vida de alguna manera, que es normal que toda la gente tiene que tener un ingreso, y ese es el ingreso que ellos tienen, y que va destinado a sus familias, a los que mueren, a los reos, y por tanto que ellos no se están comprometiendo en ningún momento a detener las extorsiones, sino a bajar los homicidios, y que es lo que se está pactando en la tregua. Entonces, esta baja se supone que sustancial del crimen tiene que ver con el pacto establecido por las pandillas entre sí a instancias de una mediación ejecutada por la Iglesia Católica desde marzo pasado. No fue sino a partir del 9 de marzo que el delito de homicidios comenzó a bajar, aunque las autoridades indican que también ha contribuido en esta baja la eficiencia policial. Sin embargo, a finales de agosto, nuevamente se comenzaron a incrementar los casos de homicidio, y ahora tienen una escalada sumamente alarmante, ¿verdad? Incluso más que anterior a la tregua, y las extorsiones también se han incrementado. Esto ya es en el último trimestre. Bien, bueno, este es el caso de las extorsiones. Nunca se disminuyó. Las maras han estado azotando a la sociedad salvadoreña por medio de las extorsiones, cuyas jugosas ganancias no se conocen concretamente, aunque hay algunos estudios, ¿verdad?, que demuestran cuánto es el ingreso, ¿verdad?, que esto puede generar. En entrevistas a miembros de líderes, ellos manifestaron que esto lo hacían porque querían reunir un capital semilla o un capital original para convertirse en empresarios, que ellos finalmente estaban interesados en ser empresarios honestos, ¿verdad?, y que no querían que sus hijos participaran y que se convirtieran en mareros, pero que este era el camino que ellos habían encontrado, ¿verdad? Bueno, solamente el sector de transporte urbano indica que anualmente pierden cerca de 14 millones de dólares, ¿verdad? En uno de los casos, entrevistados, la persona que llega a recoger la renta llega vestido con saco, con un reloj Cartier y con una cuenta de banco donde dice que le tienen que depositar la cantidad que este colectivo del transporte le entrega mensualmente, y 6 meses después los chantajean para decirle que ellos quieren también ser empresarios, ¿verdad?, y que quieren comprar acciones en las empresas. No sé más ahí qué pasó. Bueno, también comienzan a hacerse otro tipo de extorsiones, como los secuestros express, y estos sirven para vaciar cuentas bancarias por medio de cajeros automáticos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos el año pasado declaró la Mara Salvatrucha como organización de crimen transnacional, y entonces como ya a perseguirlos como un delito internacional. Como respuesta, el Estado salvadoreño crea una serie de unidades dedicadas al combate de las extorsiones, que se llaman unidades anti-extorsión, y ese es como el marco general en el cual la investigación se desarrolla. La investigación es cualitativa y supone la entrevista estructurada en torno a 4 preguntas claves y 6 variables. Una es cómo fue la modalidad del proceso, cómo se da el proceso del renteo, porque lo que queremos es ver la tipología de este delito, cuál fue el sentimiento que la gente tuvo en el momento en que se le enfrentó a esta situación, cuál fue la reacción común de todas las personas, cuál es la reacción más frecuente frente a esta situación, y cuál fue el resultado, si pagaron, si no pagaron, si hubo destrucción, amenaza. Y las variables fueron la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, el lugar de donde se ejecuta la acción, el sujeto de la acción y el tipo de patrimonio que fue afectado. Primero se realizó un sondeo general entre personas que reconocían o habían sido víctimas, para luego proceder a la selección de la muestra y la metodología. Lo que lo dijimos inicialmente eran 200 personas, que se redujo a 14. Por tanto, esto es una investigación por la cual no se puede sacar inferencias, no es una investigación inferencial. Esto es importante porque a veces en nuestro país, a partir de este tipo de investigaciones, se sacan conclusiones, ¿verdad?, inferencias, y estas investigaciones son exploratorias, miden tendencias que pueden cumplir la función de generar una investigación
investigación inferencial, pero no lo es, ¿verdad? Entonces, 50 dijeron conocer de casos cercanos a familiares o amigos que habían sido víctimas y 50 habían sido víctimas directas. De estas, el 80% pertenecían a un nivel socioeconómico medio, bajo, como decía, entre los 400 y $1,000 de ingresos. De ellas, un 25% pertenecían a comunidades. Nosotros llamamos comunidades a las comunidades que se forman por la migración, por los terremotos, a comunidades marginales, ¿verdad? Lo que serían la equivalente a las favelas en Brasil, ¿verdad? Y de ellas, 4 accedieron a ser entrevistadas y nos permitieron a través de los líderes de la comunidad hacer visitas guiadas a su comunidad para observar un fenómeno particular del cual ellos nos hablaron y que eso les preocupaba mucho, y es el renteo a niñez y adolescencia. Este sector se tomó como un solo caso, ¿verdad? Porque fue en visita de 2 semanas que hizo la comunidad para observar si realmente estaba ocurriendo esto en la comunidad. Y es que en las comunidades donde hay una renovación de los espacios públicos como canchas, espacios para recreación para los niños, inmediatamente ellos se colocan allí y empiezan a cobrar renta, 25 centavos de dólar a los niños para poder hacer uso de estos espacios públicos. Los resultados, ¿verdad?, de la investigación, el perfil económico de las personas. Empleados, ¿verdad?, una secretaria que recibe remesas, un vigilante que había recibido aguinaldo, profesionales, esto es algo que comienza a emerger, generalmente no eran los profesionales sujetos de renteo, un administrador, un comerciante, un empleado, un ingeniero, una empleada que renovó su casa, una médica que abrió su clínica. Pequeños empresarios, la mayoría son pequeños empresarios, empresarios de buses, un coyote, 2 vendedores de frutas, una tienda, un taxista y un hacedor de viajes, gente que tiene un vehículo y hace transporte. Un anciano jubilado que además recibe ayuda de sus hijos y todos son profesionales. Estudiantes con micronegocios, un estudiante que tenía una heladería y la cerró y con eso pagaba sus estudios, ya no pudo seguir estudiando. Niños y adolescentes de una comunidad urbana marginal que ocupaban espacios comunitarios. En cuanto al sexo, 5 fueron mujeres, niños y adolescentes, eran 3,000 niños de la comunidad por 25 centavos. La verdad que ya los niños casi no usan el espacio, ¿verdad? Y 9 hombres, en su mayoría pues por sexo son los hombres los que están más sujetos a ser víctimas de. Las edades son niños de 7 y 16 años, mujeres entre 35 y 40 y hombres de 30 a 80 años. En los lugares, la comunidad urbano marginal, ¿verdad? Ahí entrevistamos 2 mujeres, 2 hombres y observamos lo que pasaba con los niños que usaban los espacios públicos y manifestaron que a todos los que tienen tienda o carro en esa comunidad les aplican renta de $20 mensuales cuando tienen un negocio o son profesionales. 3 colonias populares, 2 hombres, de allí eran 2 hombres y 5 mujeres, una residencial clase media baja, 2 hombres, un barrio popular, 1 hombre y residencial media alta, solo 1 persona. De las 14 que se estudiaron. De 14 situaciones, solo dijeron que 5 habían denunciado de 14 personas, de 14 sujetos, 9 no denunciaron y aceptaron con resignación, sobre todo se observó en las comunidades donde operan las pandillas, es decir, las gentes que viven en la comunidad donde operan las pandillas son las que no se pueden librar de la renta, las otras personas se van de su casa, las abandonan temporalmente o definitivamente no vuelven al lugar, pero las personas de las comunidades o barrios muy populares que no tienen alternativa se quedan allí y son los que pagan la renta. Sí, 2 de estas personas se enfrentaron y no pagaron, un vigilante, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Una persona de clase alta que tenía una empresa de producción y que también puso un vigilante y pagó un vigilante y no se fue ni del lugar, sino que los enfrentó y les dijo que no iba a pagar. Abandonaron su vivienda temporalmente 2 personas, abandonaron su vivienda permanentemente 2 personas y reforzaron la seguridad este señor que… las amenazas frecuentes que les dicen es que van a destruir el negocio, que le van a causar daño a la familia. De 14 días dijeron que la amenaza era el daño a la familia, a los hijos, sobre todo es lo más frecuente, a la esposa. La operación en 9 casos se hizo de manera presencial, ¿verdad? Directamente a la gente le fueron a decir que necesitaban colaborar para cuidarles el negocio o que tenían que contribuir con la pandilla. De estos 14 casos, 12 fueron atribuidos a pandillas y 1 fue atribuido a un vecino y el otro fue atribuido a un hijo. La empleada, esta secretaria, su mismo hijo de 16 años se organizó con otro chico para aplicar la renta.
las emociones y creencias de las gentes cuando son sujetas de este delito. Generalmente dicen que 10 de las 14 dijeron que tenían temor por daño inminente a la familia y que definitivamente por eso ellos o se iban del lugar o pagaban la renta, y que habían tenido conocimiento de que gentes que no habían pagado la renta habían sido asesinadas o habían sido destruidos sus negocios. Todo era creencia, ¿verdad? La gente decía que creía que efectivamente iba a suceder. Coraje e impotencia, 12 personas. Coraje y enfrentamiento, 2 personas. Creencia firme en el poder de dañarlos, 10 personas. Dudas sobre la posibilidad de ser dañados, solo 4 personas dijeron que dudaban, que no estaban seguros que realmente eso ocurriera. Confianza en los poderes judiciales, dijeron que solo 2 personas de las 14 tenían confianza en que la policía podía hacer algo, ¿verdad? Y fueron a poner la denuncia. Desconfianza en los poderes judiciales, 12 personas. Y confianza en la honestidad de los cuerpos de policía, solo 6 personas dijeron que tenían confianza. Confianza en la capacidad de resolver que tiene el sistema judicial, dijeron solo 2 personas que tenían confianza, y que el resto de personas estaban seguras que el sistema judicial no podía hacer nada al respecto. Y bueno, los datos que obtuvimos coinciden en parte con los datos oficiales. El sector más vulnerable, el sector popular, porque no puede eludirse. El poder con que actúan es porque la gente tiene temor y desconfianza del sistema judicial, básicamente. Afecta directamente la economía de los sectores ya empobrecidos, y se da entonces la depauperización progresiva de un sector y una acumulación originaria en otro sector a través del delito. Y bueno, las capacidades de renovarse y el poder demostrado de estos grupos es importante, y la incapacidad del sistema, la generalización en el sector medio-bajo del renteo. Es un sector que interesa políticamente y socialmente, esas son preguntas, y qué papel juegan los derechos humanos en con este tipo de víctimas, ¿verdad? O sea, los derechos humanos en ningún momento han manifestado interés, ni la gente se siente protegida por los derechos humanos al ser víctimas de este tipo y sola es eso. Muchísimas gracias.